Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces y Latencia, el podcast de TI 724. Hoy tenemos un invitado muy especial, Luis Felipe, director de Tecnología e Infraestructura para Corona. Corona, una empresa que ha marcado historia en Colombia, una empresa de tradición. Y hoy con este gran invitado vamos a hablar y ahondar un poco del tema de tecnología en Corona. Gracias, Carlos. Lo primero, darle las gracias por estar aquí, por tener esta oportunidad y muy contento. No, pues súper que hayas venido acá. Lo primero que quiero saber es conocerte. ¿Quién es Luis Felipe? Listo, Carlos. Mira, Luis Felipe es una persona muy humana. Luis Felipe es una persona muy familiar. Es una persona que le gusta estar con amigos, que le gusta comer rico, que le gusta disfrutar con su familia y más ahora que tengo una niña de 2 años. Luis Felipe, una pregunta. ¿Tú eres de Antioquia o eres de De otro Medellín, lado? de aquí. Ah, súper bien. Sí, acá se come muy bueno, definitivamente. Luis Felipe, en este cargo que tienes actualmente como director, ¿cómo fue tu recorrido para llegar allí? Súper, mira, te cuento, te voy a dar un poquito más de contexto, incluso cómo fueron mis inicios. Siempre, mi niñez y mi juventud, fui muy deportista. Entonces, desde ahí aprendí la responsabilidad, la disciplina, porque tenía que entrenar diario por el alto rendimiento. Trabajo en equipo, era el fútbol, y empecé a visualizar que es muy importante un liderazgo. En ese jugar fútbol, un día tenía que ir a un entrenamiento, estaba ahí afuera de mi casa y pasó un vecino y me dijo, lo llevo al metro. Y yo, de una. Y él me preguntó, yo estaba por ahí en 10º grado, 11, no sabía qué iba a estudiar. Y me preguntó, vení, ¿qué quieres estudiar? Y yo, pues, la verdad me cogió como a quemarropa. Y entonces yo como que empecé a dudar, pero yo dije, bueno, a mí me gustan las matemáticas y me va bien en matemáticas. Obviamente me va bien en educación física por deportista, pero pues digamos que en este caso o en este tema, el tema de las matemáticas me hacían clic y yo le dije contabilidad. Y me dijo, pero ¿por qué vas a estudiar contabilidad? Si dentro de poquito va a haber un software que haga, un sistema que haga que eso no se necesite ya. Y eso me cambia completamente a mí el chip y tiempo después recibí un computador que me lo regaló una tía, un Compaq, un Windows 95, para que más o menos ahí calcules como mi edad, y me regalaron con Encarta. Entonces yo ya le empecé a coger como gusto a la tecnología, como a cacharrearle, a entender cómo funcionaba. Y pues después llegó el momento de presentarse a la universidad. Mi mamá me dijo, tiene que presentarse a la Antioquia o a la Nacional. Y me presenté en Ingeniería de Sistemas y pasé a la Nacional. Y desde ahí digamos que le cogí cada vez más amor a la carrera. Y pues hoy disfruto la tecnología como parte de mi vida. Luis Felipe, quería hacer una pregunta. Me contabas que te gustaba el deporte de alto rendimiento. ¿En qué posición jugabas allí cuando jugabas el fútbol? Cuando yo jugaba al fútbol empecé como delantero, pero realmente ya cuando estaba en esos entrenamientos con profesional, jugué lateral izquierdo. Soy obviamente zurdo de ambas manos, tanto así que mis amigos y todo el colegio siempre que me encuentro un compañero me dice zurdo. ¿Ambidiestro o zurdo, zurdo, zurdo? Zurdo, zurdo, zurdo. Ok, súper. Pero entonces, fútbol, deportista de alto rendimiento y tecnología. ¿En qué momento separaste esas dos vidas? Mira, mi mamá siempre me decía, y digamos que hoy le agradezco eso a mi mamá, me exigía que nunca dejara el estudio. Entonces yo tenía que ir a entrenar. Te pongo, primeros semestres de universidad. Y usted entra a la Universidad Nacional y usted no le dicen, no puede cambiar las carreras. A mí me tocó ir allá a escalar el tema, con mis papás obviamente, y entrenar por la mañana para la profesional y por la tarde organizar, digamos que mi pensum para poder, y digamos que las básicas. Entonces yo nunca estudié en mis primeros semestres con los de mi carrera. Yo nunca estudié unas matemáticas con los de sistemas. Estudié con los de control, con los de eléctrica, con los de administrativa. Entonces eso también me empezó a dar como otras miradas, porque claro, ellos no pensaban en tecnología, sino que pensaban pensaban en otras disciplinas,
Y eso me ayudó a mí a crear relaciones, a tener amigos y a ver la tecnología o la ingeniería en su globalidad, que hoy digamos que agradezco eso. Y digamos que ya finalizando la carrera fue donde tuve relaciones con los compañeros míos de sistemas. Ok, súper interesante. O sea, que eso quiere decir que viste un global completo de todas las ingenierías, tomaste lo mejor de cada cosa y al final, pues seguiste la línea que estabas. Y el fútbol, hasta el cuarto semestre, quinto semestre estuve en el fútbol, siempre en alta competencia, entrenando con la profesional, pero llegó un punto en que tengo 2 operaciones de rodilla izquierda, una operación de rodilla derecha y también por cosas del fútbol no pude seguir jugando y ya pues entonces gracias a Dios, como te digo, mi mamá siempre ahondó a que estudiara. Entonces digamos que ahí volví, me encarrilé. Obviamente eran 7 materias por semestre, yo cogía 5. Entonces obviamente me tuve que volver a desatrasar para poderme graduar con mis compañeros que empezaron conmigo. O sea, me imagino que los semestres finales fueron intensos poniéndote al día y todo eso. Claro, así fue. Pero siempre les acababa, o sea, uno se iba a la universidad desde muy temprano hasta muy tarde. Y cosas que yo no había disfrutado porque en los primeros semestres me tocaba irme corriendo para poder entrenar o para poder ir a jugar un partido. Incluso un fin de semana me tocaba ir a presentar un examen y salir corriendo para el partido. Entonces, siempre, digamos que era un ajetreo, muy movido mi juventud. Sí. Bueno, acá me queda una pregunta de algo, un tema muy personal. Quiero preguntarte lo siguiente. Te graduaste de la universidad, ahorita que eres un director. Te graduaste de la universidad, ahora eres director. Ese camino, ¿cómo Claro, fue para Luis mira, Felipe? Tuve la oportunidad de... Yo hice mi tesis de grado. Yo tenía que elegir o tesis de grado y hacer la práctica. Yo hice las dos. Entonces me gustó mucho hacer una tesis de grado y después hice la práctica con una compañía a la cual le debo mucho y donde empecé todo digamos que la práctica en telecomunicaciones. Y de ahí fui creciendo y conociendo este mundo corporativo. Primero en telecomunicaciones, después en seguridad, después estuve en temas de infraestructura, lideré procesos transversales desde tecnología y siempre tuve muchos referentes. Y cuando digo referentes es porque eran líderes que me inspiraban. Me recuerdo mi primer líder o jefe que era muy técnico y siempre, digamos que él hacía mucho cuestionamiento técnico y lo retaba a uno a estudiar, a que uno tiene que saber y que si vuelvo y tengo la conversación el próximo mes no me puede corchar, ¿cierto? Después pasé a unos líderes más humanos y con una ambición más administrativa. Incluso recuerdo a esa líder, porque es mujer, que hoy tiene un gran cargo también corporativo, siendo una VP. Entonces eso siempre lo reta y lo reta a uno. Y en esa compañía tuve la posibilidad de estar en el corporativo, donde teníamos la responsabilidad para 9 países en Latinoamérica. Y tenía un líder que me inspiraba, digamos que en toda la globalidad, ¿cierto? Que tenía el tema técnico y tenía también temas administrativos. Hice la especialización en finanzas, hice la especialización en proyectos, hice el MBA en España. Y entonces eso siempre fue de la mano. El tema técnico, pero cómo yo iba haciendo mi carrera profesional administrativa y con esos líderes que me inspiraban. Obviamente no siempre todos los líderes, digamos que lo inspiran desde las 2 miradas, porque entonces está el que no quiere parecer o quiere muchos comportamientos asemejar, pero también tuve los líderes donde uno dice, esto no es. Ese jefe no es, y ese no lo voy a hacer. Y digamos que eso uno aprende, ¿cierto? Al final es un aprendizaje que hace que hoy esté aquí. Y pues estuve en esa compañía por 16 años, 17 años, y pues llegó la oportunidad de que Corona se fijó en mí y pues dije, bueno, vamos a buscar nuevos rumbos. Y ya llevo 3 años y medio en estas. Y me gusta lo que dice, se fijó en mí. Eso quiere decir que en ese proceso... Me casaron. Sí, o sea, y es algo muy válido porque mencionabas algo muy importante. Es tomar lo mejor de lo que nos pueden aportar otras personas y desechar lo malo de ellos y crear su propio como carácter, su propia imagen.
y toda esta cuestión. Ahora, siendo director de Corona, cuéntame tu historia en Corona. ¿Cómo es Corona para ti como tal? Mira, cuando digo me casa Corona, yo entré como jefe de infraestructura y servicios. En ese momento, tecnología tenía la responsabilidad Latinoamérica. Sí. Y tiempo después, al año y piquito después, digamos que teníamos que absorber toda la operación de Estados Unidos, tanto digamos que en tema de personas y en tema de infraestructura o de tecnología. Y digamos que en ese proyecto, que lo hicimos de la mano incluso de ustedes con TI 74, llevamos una S400 a cloud. Y eso nos permitió, digamos que, pasar así que uno no crea en Estados Unidos una tecnología obsoleta a una tecnología moderna donde le diéramos mayor continuidad, mayor productividad, eficiencia a los negocios. Y eso pues fue un proyecto muy bonito que ahorita creo que es bueno que podamos ahondar un poco más ahí, porque fue de la mano de ustedes y es caso de éxito, y eso me permitió hoy que me nombraran como director de infraestructura y servicios. Bueno, aquí quiero hacer una pregunta. Estados Unidos es una cultura completamente diferente. Creo que fue muy retador, como en ese momento no eras director, todavía eras líder. Era jefe. Eras jefe. Jefe, ese era el cargo. ¿Cuál fue el obstáculo que te tocó romper o sortear con esa nueva cultura? Mira, te cuento un poquito. Corona es nosotros somos Corona Industrial, responsable de 28 sociedades. Okay. En esas 28 sociedades, Corona tiene un gobierno corporativo muy robusto de 144 años que lleva esta compañía. Entonces, en ese proceso de Corona, donde, pues como vos lo decías ahorita en la introducción, al final está las vajillas, está la historia, o sea, al final uno creció con el revestimiento, con el piso de Corona, con el baño, el sanitario de Corona, el lavamanos de Corona. Entonces, cómo Corona en esa sinergia que hace de los diferentes negocios, una sinergia, digamos que vertical, saca lo mejor y eso es lo bonito, que es una empresa colombiana, que inspira, desde la marca inspira. Y su lema es transformamos vidas, transformando espacios, ¿cierto? Entonces uno ahí conecta y también entonces en este Corona he empezado a entender que no solamente es la tecnología de la información, que es donde siempre estuve toda mi vida y donde es mi fuerte, sino que empieza a haber todo otro mundo tecnológico que es tecnologías de manufactura y cómo cada vez vienen más máquinas a hacer mejor su proceso, a meterle calidad al negocio, pero cada vez necesitamos esa conexión máquinas, informática, personas. Sí, no. Y súper chévere, porque es que decías algo muy cierto ahorita. Yo creo que nosotros siempre nos crecimos con Corona, la vajilla Corona, el pocillo Corona, y Corona ha sido parte de la historia para nosotros muy importante y ha marcado hito en Colombia. Y ahorita hay que escucharte que Corona se transformó completamente con estos retos tecnológicos, y ahorita que eres el director como tal, han marcado huella, y los retos que creo que te vienen son grandes también. Claro, o sea, aquí esto no para, o sea, y además que la tecnología cada vez va como a 1000 va uno es como alcanzado por alcanzar. Cuando yo entro hace 3 años y medio, a nivel de tecnología, nosotros para esas 28 sociedades, digamos que tecnología venía acoplándose en un modelo corporativo, centralizado. Y eso es bueno porque al final se toman decisiones mucho más rápidas en los diferentes países donde está Corona, y es, digamos que somos las mismas personas que rápidamente podemos tomar una decisión. Pero entonces yo, cuando entro a Corona, acababan de sufrir un proceso de transformación y tenían sus propios data centers, los subieron a cloud, pero en colocation, porque si fallaba un componente, pues se iban las 28 compañías. Okay. Entonces, uno de los retos con los que yo entré fue definir la estrategia de cloud, hacia dónde va Corona a nivel tecnológico. Ahí, pues yo soy de los que creo que uno tiene que
elegir una preferente. No me caso con ninguna porque yo creo que todas tienen su potencial, pero sí había que elegir una preferente. Cuando elegimos esa preferente, lo primero que hicimos fue migrar todas las cargas no SAP, lo cual fue todo un reto. Ya no teníamos que pelear con el tema de la latencia, pero pues obviamente había un reto tecnológico de poder ya tener ciertos servicios o controlar o no tener control sobre ciertas capas que obviamente siempre habían tenido Corona a nivel de tecnología. Y después de ese proceso de no SAP, se vino todo el tema de absorción. Llevamos con el tema de Estados Unidos, que lo absorbimos, estaban en una S400 y fue todo un reto subirlo a nube, a cloud, que hoy es un caso de éxito, pues porque es una tecnología muy obsoleta y poderla llevar a una tecnología más moderna donde hoy pasamos de tener incidentes recurrentes a tener una estabilidad, lo cual hoy le permite mayor productividad, mayor eficiencia a los negocios y no tener pues que uno también desde tecnología preocuparse por apagar y apagar incendios todos los días, sino que realmente venga, pensemos cuál es esa estrategia y qué queremos a largo plazo. Oye, bastante retos tuviste, entonces aquí va la pregunta. ¿Autónomo o con aliado estratégico? ¿Con cuál te vas? Mira, yo creo que también depende eso un poco de la industria y de la compañía. Nosotros en Corona somos con aliados estratégicos y es un modelo operativo donde para esos 11.000 empleados en una compañía que lleva 144 años, somos 110 personas en tecnología. Y estoy hablando de, de todos los equipos para poder sostener tecnologías de la información. Entonces, ahí, pues nuestros brazos extendidos son los aliados. Y yo creo que en ese modelo es muy exitoso porque es que al final los aliados yo puedo buscar al experto que necesito y que es el que me salva en el momento adecuado, así tenga un incidente, o es el que viene con productividad, con innovación y me catapulta y me da ideas para llevarme a otro nivel. Sí, porque en este momento sé que estamos corriendo muchos proyectos como TI-724 en alianza con Corona y tratando de ser ese punto de apoyo para ustedes, de poderlos llevar y que ustedes nos puedan también llevar a esa innovación que podemos dar frutos con Corona. Coméntame un poquito la experiencia, cómo ha sido Corona TI-724 para ustedes. Mira, TI-724, ahorita me confirmaron que lleva 12 años. Y yo creo que TI-724, yo lo conocí cuando entré a Corona a TI-724, y TI-724 lleva toda una vida con Corona. Fue uno de sus primeros, por no decir su primer cliente, si le preguntara a Juan Pablo Pérez. Y en eso yo creo que ha habido un conocimiento muy importante de TI-724 sobre el negocio de Corona. Entonces digamos que eso ha sido fundamental porque esa expertise ha permitido que nosotros confiemos ciegamente en TI-724. También ha habido un tema de, venga, cómo TI-724 se ha venido transformando y ha venido creciendo para suplir las necesidades de Corona. Porque a medida que nosotros crecemos, necesitamos esos aliados que también crezcan con nosotros. Para poder obviamente cada vez aportar más. Que no nos vayan a dejar varados, sino que cuando yo lo necesite ahí esté, o incluso cuando no lo necesito, también llegan con nuevas ideas y nuevas ideas que me permiten a mí, digamos que tomar diferentes caminos, porque si no, pues uno está en el día a día y se queda como en la cajita, y si no sale de esa cajita, pues es a veces difícil buscar oportunidades. La tan conocida zona de confort. La zona de confort. Sí, no, yo he visto y creo que hemos tenido oportunidades en trabajar en unos proyectos porque como bien sabes, TI-724 maneja varias tecnologías, varios frentes, varios pilares. Hemos tenido la fortuna de trabajar con Luis Felipe en observabilidad y es un proyecto, ustedes son muy retadores. Toca llegar con propuestas, con cosas innovadoras para que le demos dinamismo. Y es súper, súper bueno poder trabajar con ustedes en esas sesiones, contigo y con tu equipo. Pero mira, Carlos, ahí es que al final 110 personas tenemos que ser muy eficientes. Y entonces, uno en tecnología somos, cuando uno dice como mercado, hay muchas opciones. Pero realmente en tecnología, cuando uno lo mira, somos muy poquitos. Y si yo estoy escuchando el mercado, pues yo tengo que ser muy selectivo y decirle, vea, usted viene aquí, me llega de una vez con la propuesta, me llega tan,
¿usted ya tiene experiencia, incluso ha implementado eso? Sí, sí. Adelante, venga, conversemos. Porque si no, pues yo tengo que ser muy eficiente en el día a día para poder responder a esta compañía que es bastante exigente. En ese tema de observabilidad, yo creo que hemos hecho una muy bonita labor. Cuando va uno contando los pasos, hay temas que no se hablaban todavía en tecnología Corona, y uno de esos es observabilidad, pero también el tema de FinOps, que seguimos haciendo ahí ya algunos pinos de nosotros poder ya montar servicios en cloud con todo el tema de DevOps. Entonces eso, cada vez la tecnología nos muestra esas eficiencias o nos hace cada vez más ágiles, y nosotros seguimos con las mismas personas respondiendo rápidamente. Entonces ahí ustedes se vuelven muy relevantes porque pues necesitamos que cada vez haya más velocidad, y ustedes incluso también nos impulsan a que vayamos mucho más rápido. Sí, eso es como, te empujo, tú me empujas, te empujo, tú me empujas. Y tenemos una buena interacción allí. Luis Felipe, o sea, ya me has contado Corona, cómo fue tu área de liderazgo, pero ¿cómo separas el liderazgo que tienes en Corona con tu casa? Por ejemplo, ¿es otro Luis Felipe allá o es el mismo? No, es el mismo. O sea, yo creo que no tiene que ser siempre el mismo en todas partes. Y ahora es, obviamente tengo el reto de que es una niña de 2 años, sí, que tengo que, hoy junto con mi esposa, con mi familia, con mi núcleo, ir sacando adelante. Y hoy uno se siente retado por una niña de 2 años. O sea, es increíble. Pero digamos que es el mismo Luis Felipe. Y en el tema profesional, gracias a Dios, sí siempre he tenido, y como te lo dije desde ahora, siempre he trabajado muy en equipo. Y eso digamos que lo aprendí desde mi deporte. Creo que el trabajo en equipo es el que hace que los logros sean cada vez, o los multiplique por 10x. Y tengo un equipo muy poderoso, también muy eficiente, que de la mano de aliados, pues obviamente venimos en esa carrera de sacarle cada vez más beneficios y entregarle mayor productividad a los negocios. En ese mundo de tecnología hay diferentes tipos de liderazgo. ¿Con cuál te identificas más? Mira, es que si uno dijera, yo soy un liderazgo participativo, escucho mucho, pero la decisión es mía. Ok. ¿Cierto? Pero sí me gusta, o sea, en ese escuchar, que cada quien se sienta involucrado en este equipo. ¿Cierto? Porque si yo escucho, pero hago otra cosa, pues entonces ¿para qué lo escucho? ¿Cierto? Entonces, venga, ¿cómo lo escucho y cómo eso complementa la idea o la estrategia hacia dónde debemos llegar? Soy de ese tipo de líder, líder que lo sigue viendo como un equipo de fútbol, donde cada pieza es fundamental, donde es muy importante la comunicación, donde es muy importante que haya un objetivo, y porque al final no gana uno, gana el equipo. Y esta frase es súper poderosa. De acuerdo. De aquí no es el líder, es el equipo brilla, no brilla el líder. De acuerdo, y eso me conecta a mí mucho con Corona, porque es que uno de los eslogans de Corona es transformamos vidas, transformando espacios. Y entonces ahora lo decías que al final uno nació con Corona, sí, ha vivido toda su vida con Corona, con el sanitario, con la vajilla, con el lavamanos, con el revestimiento, que es lo que conocemos, la baldosa, el pocillo, y eso es una labor, o sea, un proceso técnico de física, de ingeniería tan bonito, que, o sea, eso me conecta, y uno como desde tecnología puede apoyar para que efectivamente eso suceda. Yo sí le puedo decir algo, Luis Felipe, no sabe el orgullo que se siente TI-724 como tal en ese proceso de poder ayudar, ser ese aliado estratégico de Corona, ese aliado estratégico de los diferentes equipos, porque es que Corona marca historia. Y yo se le digo a mi familia, digo, desde TI-724 apoyamos procesos de unas empresas que marcan historia en Colombia, y una de esas es Corona. Entonces es muy chévere poder aportar desde nuestra experiencia y del ADN que tiene TI-724 a que tu liderazgo se muestre como directivo y sobre todo los procesos que manejas. Carlos, mira, yo cuando voy y visito una planta, uno de los temas que más me conecta es la calidad que Corona le imprime a sus productos. Entonces, y yo creo que eso al final también repercute en tecnología. Uno al final
solución que salga tiene que salir con calidad. Y eso hace que podamos trabajar como aliados, porque entonces también ustedes tienen estándares muy altos que nos imprimen esa calidad y esa confianza para poder nosotros trabajar con ustedes. No, por Luis Felipe, yo la verdad de antemano te agradezco mucho ese espacio que sacaste por venir a compartir acá con nosotros y saber de que TI-724, tanto con Corona, hay un matrimonio, una relación muy fuerte que sé que nos va a llevar muchos años más No, en ese emprendimiento como tal. de acuerdo, Carlos, y muchas gracias. O sea, yo la verdad muy contento de trabajar de la mano de ustedes. Yo siempre he dicho, a pesar de que hay un contrato, a pesar de que es tecnología, somos personas, trabajando con personas para personas. Y que creo que si sacamos todo nuestro potencial como seres humanos, sacaremos la mejor solución tecnológica. Eso es muy cierto, Luis Felipe. Muchas gracias por venir. No, gracias, Carlos. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, escúchanos en Spotify y también véanos en YouTube en este capítulo. Muchas gracias. Gracias.